Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sabrina Resnick, yo soy médica especialista en medicina interna y actualmente me encuentro haciendo la residencia de neumonología en el Hospital de Clínica José de San Martín. En el día de hoy quería compartir con ustedes un poco el manejo de la crisis asmática en pacientes con una crisis leve a moderada en la guardia de los hospitales. Como primera medida, lo que uno tiene que hacer es un interrogatorio dirigido que permita determinar si efectivamente el cuadro se trata de una crisis asmática o bien si hay que descartar diagnósticos alternativos. Si decidimos que el paciente tiene una crisis asmática, lo importante es determinar la severidad. Si el paciente tiene una crisis asmática severa, uno tiene que actuar acorde y ese paciente probablemente requiera unidad cerrada. En cambio, los pacientes que tienen una crisis leve o moderada, uno debe iniciar el tratamiento lo antes posible para ver cómo evolucionan los mismos a la hora y ahí definir la conducta a seguir. Los pacientes que tienen una crisis asmática leve o moderada se caracterizan porque tienen una habla fluida, a veces pueden hablar en frases, pueden tener la frecuencia cardíaca un poco aumentada, incluso pueden requerir oxígeno en algunos casos, pero no tienen silencio auscultatorio, no tienen mala mecánica ventilatoria con requerimiento de uso de músculos accesorios, y estos pacientes se los puede tratar inicialmente con tres pilares muy importantes. El primero tiene que ver con la oxigenoterapia. Si el paciente satura menos del 90% al ingreso, es importante colocar una cánula de oxígeno para que por lo menos sature más del 94%. El siguiente pilar del tratamiento son los broncodilatadores inhalados. Los broncodilatadores inhalados en las guías de la práctica clínica más utilizadas se prefieren en PAF con aerocámara. Generalmente consiste en salbutamol, 4 a 10 PAF cada 20 minutos durante la primera hora, pero también pueden administrarse en forma nebulizada, que quizás ahora eso se complica un poco más con el tema de la pandemia de COVID. Lo otro importante y final es que los pacientes necesitan corticoides sistémicos. Los corticoides sistémicos siempre deben administrarse vía oral, siempre que se pueda, en dosis de 1 miligramo kilo, máximo de 50 miligramos en pacientes adultos o de máximo de 40 miligramos en los niños. Si no se puede administrar vía oral porque el paciente tiene intolerancia, tiene náuseas, tiene vómitos o bien tiene un deterioro del estado de conciencia, obviamente hay que administrarlos por vía endovenosa en dosis equivalentes. Una vez que iniciamos el tratamiento, lo importante es evaluar al paciente a la hora. Acá pueden pasar tres cosas: que el paciente empeore los síntomas, en ese caso ese paciente probablemente necesite unidad cerrada para manejo adecuado. Puede pasar que persistan los síntomas, que persistan las sibilancias, que persistan los roncus, que requiera oxígeno y por lo tanto no pueda manejarse de forma ambulatoria. En ese caso requiere internación en sala general para continuar con el mismo tratamiento, o puede manejarse de forma ambulatoria. En esos casos, lo que uno tiene que hacer son tres cosas. Primero que nada, uno tiene que analizar si ese paciente cuenta con los medios para poder realizar un tratamiento en forma ambulatoria. Es decir, si cuenta con las condiciones sociales, económicas, ambientales, si no tiene factores de predicción de falla en el tratamiento, por ejemplo, múltiples consultas previas a la guardia, mala adherencia al tratamiento, si era asmático previo. Eso por un lado. Por otro lado, se debe dejar escrito un plan de acción. Este plan de acción debe tener indicado, por un lado, los broncodilatadores inhalados de acción corta que pueden darse si el paciente tiene síntomas o bien reglados si está muy broncoobstruido. Lo otro que se debe indicar son corticoides inhalados. En el caso de que el paciente no sea asmático previo, se debe iniciar un tratamiento con el dispositivo que uno tenga mayor disponibilidad y verificar la técnica de ese dispositivo. Y por otro lado, si el paciente ya era asmático previo, tener en cuenta que uno debe hacer un step up, es decir, debe aumentar un poco la dosis de corticoides a dosis medias o a dosis más altas y evaluar por ambulatorio. Siempre es importantísimo chequear la técnica de inhalación. Y finalmente, lo importante es pautar un seguimiento. Los pacientes deben controlarse por lo menos entre las 48 horas y los 7 días desde el ingreso a la guardia. Bueno, creo que eso es todo, espero que haya sido útil y muchas gracias.